Nefelometría por Hugo Díaz. La nefelometría es la medición de la turbidez mediante la evaluación directa del grado de dispersión de la luz en el medio. Es mucho más apropiada la nefelometría para medios de baja turbidez, contrario a la turbidimetría, ya que la nefelometría se usa cuando las partículas en suspensión son pequeñas. El nefelómetro fue inventado a principios del siglo XX por el químico estadounidense Theodore William Richards de la Universidad de Harvard, en conjunto con su colaborador Robert Clark Wells en 1903. Theodore estaba investigando junto a Robert partículas y el peso molecular absoluto de ciertos polímeros cuando inventaron el nefelómetro. Este invento les concedió en 1914 el Premio Nobel a la Química. Algunos factores que pueden darnos una menor reproducibilidad en nuestros resultados son los siguientes: concentración de partículas dispersoras suspendidas en el medio. Cuando la concentración de partículas es muy alta, ocurre un fenómeno llamado dispersión múltiple, donde las partículas reciben luz que ya ha sido dispersada por otras partículas. Esto generalmente aumenta las oportunidades de absorción de luz y complica la relación lineal de la medición. Por esta razón, la nefelometría es más apropiada para medios de baja turbidez con partículas pequeñas. Distribución del tamaño de las partículas dispersoras. El rango de tamaños presentes genera variaciones en la intensidad de la dispersión, lo que a menudo debilita la relación directa entre la turbidez y la concentración de masa. Forma, orientación y estado de la superficie de las partículas dispersoras. Las teorías clásicas suelen asumir partículas esféricas, pero en sistemas naturales las partículas son irregulares y tienen orientaciones aleatorias, lo que complica la interpretación de la señal. Índice de refracción. La diferencia entre el índice de refracción de las partículas y del medio de suspensión afecta directamente la intensidad de la luz dispersada. Longitud de onda de la fuente de luz empleada. Existe una fuerte dependencia entre la eficiencia de la dispersión y la longitud de onda. Las longitudes de ondas cortas son más sensibles y útiles para detectar partículas pequeñas, mientras que las longitudes de onda largas, como el infrarrojo cercano, son preferibles para muestras con partículas grandes, como sedimentos en ríos. El principio químico-físico de la nefelometría es la evaluación directa del grado de dispersión de la luz, o scattering en inglés, que ocurre en un medio. La nefelometría se enfoca en captar la luz que es desviada de su trayectoria original por las partículas en suspensión. La dispersión ocurre cuando una partícula diminuta interactúa con la luz incidente, absorbiendo su energía y volviendo a radiarla en todas direcciones como si fuera una fuente de luz puntual. Como vemos en el ejemplo de la izquierda, vemos un haz de fotones que al pasar por un medio, las partículas van separándose una de la otra, quedando más dispersadas que como originalmente estaban. Técnica. La nefelometría se define como un método instrumental espectroscópico dispersivo cuantitativo, ya que mediante una serie de patrones de concentración conocida, midiendo la intensidad de la luz dispersada, se puede construir una curva de calibración de concentración versus señal nefelométrica o señal versus concentración, para luego ser usada en muestras problemas por interpolación. Se ha comprobado que los datos obtenidos mediante extrapolación en este método instrumental no son confiables debido a efectos matriz que pueden estar presentes en la muestra. Equipos y sus partes. Fuente de luz.
es el que genera el haz de luz o de fotones incidente en el nefelómetro. El filtro discrimina qué longitud de onda será utilizada en la medición. La cubeta o celda contendrá la muestra. El colector de radiaciones negro es el componente encargado de recibir la intensidad de luz transmitida. El tubo fotomultiplicador es el detector que registra la intensidad de luz dispersada en un ángulo de 90 grados. Tipos de nefelómetros. Principalmente tenemos dos tipos de nefelómetros comercialmente. El portátil, el cual se usa principalmente para estudios de campo o cuando se hace una recolección de muestra. Se usa para toma de muestras rápida, es de fácil transporte, aunque requiere batería o cargador. Por otro lado tenemos el nefelómetro fijo o de laboratorio. Es de uso continuo en lugares controlados, tiene mejor precisión y sensibilidad, aparte de una mayor reproducibilidad, debido a que está en un ambiente controlado donde los factores ambientales o físicos no alteran de manera tan grave como un ambiente no controlado. Por ejemplo, el caso de la temperatura. Aplicaciones. La nefelometría es usada en diferentes ramas de la ciencia, desde ciencias de la salud, microbiología, química y tecnología en alimentos. El nefelómetro puede usarse para monitoreo y control de procesos de filtración en tratamientos de agua, medición indirecta de sólidos disueltos, cálculo de peso molecular absoluto y dimensiones de polímeros, determinación de tamaño de partículas de la materia en suspensión, monitoreo de crecimiento celular y bacteriano en microbiología y medición de claridad en industria cervecera y láctea. Ventajas y limitaciones. El nefelómetro tiene las siguientes ventajas. Da un análisis rápido, o sea que los resultados pueden ser in situ. Es una técnica no destructiva, por lo cual la muestra no sufre cambios. Es de alta precisión y sensibilidad, aparte de que detecta partículas pequeñas. En las limitaciones tenemos que es inadecuado para alta turbidez. Lo correcto sería utilizar un turbidímetro cuando hay alta turbidez. Puede tener interferencia por dispersión múltiple, como habíamos hablado. En casos donde la concentración sea muy alta, puede tener este tipo de interferencias. Por otro lado, depende de las propiedades físicas, como son la longitud de onda y la temperatura. También sufre interferencias ambientales y del medio, por ejemplo, por el color de la muestra, burbujas o desechos, o biofouling, o sea, deposiciones orgánicas o biológicas que están suspendidas en la muestra. También puede sufrir interferencias electrónicas debido a ciertas piezas que tiene el equipo, pero estas pueden ser corregidas por el detector haciendo unos cálculos. Esta fue la bibliografía utilizada en esta presentación. Muchas gracias por su atención.